Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, hemos estado expectantes, ¿verdad? Todo lo que ha estado pasando con el ciclón y sí podemos tener un corazón agradecido porque sabemos que el Señor ha obrado. Sí hemos visto gran devastación, pero también en otros lados hemos visto cómo el Señor pues hizo un milagro. Yo creo que enmudeció los vientos y hemos visto su mano y su favor. Vamos a continuar. Esta semana el Señor puso en mi corazón de estar hablando acerca de yo los haré descansar y no quiero ir a descansar hoy antes de dar la palabra. Y hay un caso que a mí me encanta y vamos a hablar un poquito acerca del profeta Elías, ¿verdad? En Primera de Reyes, en el capítulo 19, el profeta Elías conocía al Señor como el Dios del fuego, ¿verdad? Era es el profeta que enviaba fuego. Pero a Elías le pasó algo muy singular. Y vamos a leerlo. Dice Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse. Escuchen esto le pasó al profeta Elías y si le pasó al profeta Elías, esto nos puede pasar a usted o a mí. Dice que Elías anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto y pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a ir a ver qué estaba pasando aquí con el profeta Elías. Si vamos a Primera de Reyes, el capítulo 18, el profeta Elías se enfrenta a los 400 profetas de Baal. Jezabel tenía 400 profetas de Acera, pero Baal tenía 400, el rey Acab, los 450 profetas de Baal, y a estos fueron los que Elías se enfrentó. Todos conocemos cómo Elías pues lo retó y le dijo, pues vamos a ver cuál es el Dios que responde. Y los profetas de Baal hicieron todo para que su Dios respondiera. Dice que hasta se laceraban, pero como ellos, el Dios de ellos es un Dios que estaba muerto, ¿verdad? Porque el único Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos se llama Jehová de los ejércitos celestiales. Y dice que cuando Elías preparó el altar, fuego descendió y consumió el altar que Elías había preparado. ¿Y qué pasó? Que Elías mandó a que apresaran, que tomaran a todos los profetas de Baal y dice que a todos los degolló, 450 profetas. Pasado esta guerra espiritual, yo estuve hablando de que uno de los temas que iba a hablar la semana acerca del agotamiento en la guerra espiritual. Pasando esta tremenda guerra espiritual que tuvo Elías, donde el Señor le dio la victoria, donde el Señor demostró que Él es el Dios verdadero, que ciertamente estaba con Elías. Dice la palabra del Señor que después de que Elías había hecho esto, y Acab le cuenta a Jezabel lo que había hecho Elías, Jezabel le manda un mensaje a Elías. Fíjese cómo después Elías, sabiendo que Jezabel, como dice Primera de Reyes 18:4, Jezabel en ese entonces estaba matando a los profetas de Dios. Es decir, Elías no tuvo miedo porque fue solamente una amenaza. Habían hechos de que ciertamente Jezabel estaba matando a los profetas del Señor. Pero a mí lo que me encanta cuando estoy leyendo la palabra es que
que cuando Elías fue y degolló a los 450 profetas de Baal, Elías sabía lo que estaba haciendo Jezabel y Elías no tuvo miedo. Pero luego de este cansancio, de este agotamiento, la Biblia registra que dice que Elías, cuando él escuchó, dice que tuvo miedo cuando escuchó, cuando le prestó el oído, cuando dejó que esa voz que escuchó penetrara su corazón. Y ahí se convirtió en miedo. Y dice que él se levantó y se fue para salvar su vida. Y allí este profeta que es bien el contraste, y me encanta porque el Espíritu Santo lo registra en la palabra, para que usted sepa que Elías era un hombre como usted y como yo. Dice la palabra de Dios cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento que Elías era un hombre igual que usted y yo, sujeto a pasiones, mas sin embargo oró y cerró los cielos, oraba y descendía la lluvia, oraba y bajaba fuego del cielo. Pero este profeta también pasó su proceso. Y su proceso fue que dice que el profeta Elías dice que se sentó bajo un arbusto y le pidió al Señor morirse, y que dijo: ¿acaso, Señor, soy yo mejor que mis padres? Él sabía que Jezabel estaba matando a los profetas, y en su agotamiento yo creo que su mente asumió, no solo, usted, le voy a explicar algo, usted sabe que su mente, cuando usted piensa algo o usted lo hace, el cerebro lo asume de la misma manera. Por eso a veces yo pienso que el Señor Jesús dijo cuando hablaba acerca del adulterio, que no es solamente cometer el acto, si solamente pensamos, ¿verdad? Ya estamos cometiendo el adulterio. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, que no importa si solamente lo pensemos o simplemente lo hagamos, tu cerebro lo asume como si lo estuvieras viviendo. Yo creo que en ese agotamiento que tenía el profeta Elías, después de haber tenido esa guerra espiritual tan intensa, de haber degollado a 450 profetas de Baal, al escuchar esta voz, este susurro, que Jezabel le dice que lo va a mandar a matar y que al otro día a él le iba a pasar lo mismo que le había pasado a los 450 profetas, dice la palabra que Elías tuvo miedo. Y yo creo que esa es la misma voz de susurro que viene a usted y a mí cuando estamos pasando una guerra espiritual, o cuando recién terminamos una guerra espiritual, cuando viene ese momento donde es como que toda la adrenalina, toda la fuerza disminuye y estamos en un tiempo vulnerable. El profeta Elías estaba aquí vulnerable, y dice que solamente el mensaje de Jezabel le dio miedo y él quería morirse. Pero no me quiero concentrar en solamente esto que pasó, sino cómo responde Dios, cómo responde tu Dios, cómo responde el Señor ante el agotamiento de una mujer o un hombre de Dios, de un pastor, de un guerrero de oración, de un líder, de una persona que ha asumido dentro del reino un papel que el Señor le ha entregado. ¿Cómo responde tu Dios y mi Dios cuando nosotros quizás hemos llegado en algún momento en nuestras vidas, en ese momento de quiebre, donde después de estar fuertemente espiritualmente, donde después de haber vivido y luchado una batalla, una guerra espiritual, no al nivel como la hizo Elías, que degolló a esos 450 profetas, pero quizás en un tiempo intenso de búsqueda, de ayuno y de oración, quizás en un tiempo prolongado de intercesión por una persona, por una crisis, por una situación, y llega el momento de que se te van las adrenalinas, se te van la fuerza y tú decaes y desmayas, y te puede pasar lo mismo que le pasó a Elías, que dice que en el momento quiso morirse y que tuvo miedo. ¿Cómo reacciona nuestro Dios? ¿Cómo hace el Señor? Bueno, mira lo que dice la palabra. Dice que aquí dice que Elías entonces se acostó bajo el arbusto y se durmió. Y dice que la palabra, que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Y en estos tiempos, cuando nosotros estamos en este agotamiento espiritual, en este cansancio, estamos hablando toda esta semana de Mateo 11:28, cuando el Señor dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aquí dice la palabra que vino un ángel. Me encanta, el Señor no vino en este momento a hablar con Elías. El Señor no vino a pedirle cuentas a Elías en este momento. El Señor no vino a darle un encargo a Elías en este momento. Y es más,
en este tiempo que Elías estaba aquí, en esta situación, en este agotamiento espiritual, emocional y físico, porque aquí el profeta experimentó todos los agotamientos. El profeta Elías tuvo que hacer fuerza, hubo un agotamiento físico, hubo un agotamiento mental, hubo un agotamiento emocional de sus emociones y hubo un agotamiento espiritual. Justo aquí es cuando el enemigo muchas veces aprovecha para venir a traer pensamientos a nuestras mentes, a poner el miedo, a poner el temor. Pero la respuesta del Señor me encanta, porque dice que el Señor no se le apareció para darle otra encomienda, no se apareció para regañar a Elías. Antes de que el Señor le volviera a hablar a Elías, antes de que el Señor tuviera un contacto con Elías, Él mandó un ángel a que lo tocara. Dice la palabra que el ángel le tenía una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Esta fue la primera vez. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. En otra versión, en la 1960, dice: porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando usted y yo estamos en un tiempo de agotamiento, de guerra espiritual, lo he pasado, lo he vivido. No es el tiempo muchas veces de ponernos a ayunar. Y usted va a decir: pero si la Biblia dice que ayunemos, sí, pero cuando usted está físicamente, emocionalmente, espiritualmente agotado, no es el tiempo para entrar en un ayuno, es el tiempo para comer y dormir. Es el tiempo para descansar. Es el tiempo para confiar en que el Señor, mientras tú duermes y descansas, quizás te tomas un fin de semana, quizás dejas de trabajar un día, algo, y vas a descansar y vas a dormir. Porque mientras que tú estés acostado y durmiendo, tú vas a ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Me encanta lo que el Señor dijo en Zacarías: no es con tu fuerza, no es con arma, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo del Señor. Y justo ahí es cuando nosotros tenemos que entregarnos, dejarnos y rendirnos a Él y descansar. Hoy quizás usted y yo no tengamos que enfrentarnos 450 profetas de Baal, pero quizás usted está cansado de tanto trabajo, de tanta responsabilidad. A veces el cansancio viene hasta en la misma iglesia, estando de actividad en actividad y no tenemos tiempo para estar con el Señor. Estamos atendiendo la viña, pero no estamos atendiendo al dueño de la viña. Esto es un tiempo de descanso, un tiempo donde usted y yo debemos tomarnos ese tiempo ministrado por el Señor, dormir y descansar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías descansó, cuando Elías durmió, no solamente, y cuando comió, no solamente se levantó, sino que la fuerza de aquella comida que le dio el ángel, dice que le dio y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Jehová. Esas nuevas fuerzas renovadas son las que nos vuelven a llevar a reconectarnos con el Señor, porque cuando estamos cansados y agotados, nosotros no escuchamos la voz del Señor. Nosotros no podemos entender ni discernir bien lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Podemos estar muchas semanas, muchos meses y muchos años caminando, andando, haciendo, pero sin obedecer a la voz. ¿Qué es lo que el Señor a ti hoy te está pidiendo? Tú que me ves, que el Espíritu te está hablando a través de esta palabra, que necesitas descansar, porque hay una nueva instrucción que el Señor te va a dar. Después de que pasó esto, fue que entonces Elías entró en una cueva y dice que se pasó la noche allí en aquella cueva, después que Elías comió, descansó y llegó al monte del Señor después de 40 días. Y ahí entonces fue que el Señor le habló y le dijo: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y no voy a darle toda la palabra, se lo puede leer en Primera de Reyes 19, pero me encanta porque Elías había conocido el Dios del fuego, pero aquí
Elías conoció a Dios desde otra perspectiva. El Dios que le dio descanso, el Dios que lo alimentó, el Dios que lo mimó. Elías recibió el mimo del Señor y dice que se le apareció el Señor en un silbido apacible. En una nueva revelación se le apareció el Señor al profeta Elías. Él te prometió: ven a mí si estás cansado, agotado, porque yo te voy a hacer descansar. Es su promesa y Él no miente. El Señor quiere que tú le entregues sus cargas y que entres en ese descanso, porque Él quiere seguir teniendo tiempos maravillosos e íntimos contigo. Yo esta noche te invito, mi hermana, mi hermano, pastor, líder, los que nos están mirando, y vengo a hablarte a través de su Espíritu Santo, de que el Señor quiere hacerte descansar. Quiere hacerte descansar de esa carga emocional que tienes. Quiere hacerte descansar de esas cargas físicas que tienes. Quiere hacerte descansar de esas cargas espirituales que tienes. Porque no importa si Elías haya matado 450 profetas de Baal, el Señor era el que cuidaba de él. Y el Señor le dijo a Elías: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás huyendo? Él dijo: no, es que Jezabel, voy a parafrasear, está matando a todos los profetas y a mí me va a matar. Y yo soy el único que queda. Porque a veces nos cargamos porque pensamos que somos los únicos que quedamos. Y el Señor le dijo: no, Elías, hay 7,000. Yo me he reservado 7,000 que todavía no han doblado rodillas ante Baal. Y ese descanso que el Señor le dio al profeta Elías también te lo quiere dar a ti. Y yo quiero orar esta noche y le pido, porque no es con mis fuerzas, todos nos cansamos, todos nos agotamos. Yo he pasado por ahí, yo pasé un tiempo de guerra espiritual tan fuerte, tan agotada, tan cansada, tan drenada, que la orden que me dio el Espíritu Santo es que por un tiempo yo no guerreara más. Y solamente me lo pasé prácticamente con el Salmo 23, adorando al Señor y dejándole al Señor que peleara mis batallas. Y cuando quería volver a reiniciar, volví a tener la misma orden del Señor, hasta que un día usó una profeta y me dice el Espíritu Santo: ¿hasta cuándo vas a querer hacer lo que tú quieres hacer y no estás permitiendo y no estás entrando en el reposo que yo te quiero dar? Está quieta y conoced que yo soy Dios. Yo te invito esta noche a que, si el Espíritu te está hablando a ti y puedes sentir las cargas en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, hoy vengas al único que te puede hacer descansar, al único que está disponible para mandar un ángel, más que un ángel, porque ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, a que te prepare el Espíritu Santo una buena cena y te dé un buen descanso en los brazos de papá, para que puedas estar listo, porque tienes que salir a ungir reyes, tienes que salir a ungir profetas, porque largo camino te resta. Padre, te doy gracias, porque tu palabra nunca va a retornar vacía. Gracias porque tú sabes lo que están escuchando, Señor. Tú sabes lo que ellos necesitan. Yo pasé por ese valle del agotamiento espiritual, Señor. Pero tú me has dado descanso, papá. Tú me diste descanso, Señor. Y sabes que también me pasó, mi hermana y mi hermano, que yo creía que si yo bajaba los brazos, yo iba a perder. Y sabes que yo aprendí que esto no depende de mí, que esto depende de Él. Él es el que abre las puertas. Él es el que cierra las puertas. Él es el que pelea tus batallas. Él es el que vence al enemigo. Yo te invito ahora que en sus brazos descanses, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están otras personas que se conectan, que te están conociendo. Tú dijiste, Jesús, tú lo dijiste: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esta noche, Señor, te entregamos nuestro cansancio. Empieza y entrégale al Señor: Señor, yo te entrego los trabajos que no me salen.
Señor, yo te entrego esta economía que no me está alcanzando para pagar mis biles. Señor, yo te entrego este lugar que está pequeño y necesito uno más grande. Señor, yo te entrego este agotamiento espiritual porque yo quiero que a la fuerza, Señor amado, tú me des lo que yo necesito. Señor, dile, Señor, escucha las amenazas que me está haciendo el enemigo en este tiempo que me encuentro vulnerable, que me dice que me va a matar, que me manda, Señor, mensaje como Jezabel que va a acabar con mi vida, de que me van a deportar, de que ya todo va a seguir igual, de que yo no tengo salida, de que todo lo que he hecho hasta aquí no vale la pena. Señor, escucha esos mensajes y tú que hablas y tienes boca, dime cuál es tu verdad. Sí, Señor, y si yo lo que necesito es descansar para escuchar tu verdad, yo hoy voy a hacer un compromiso contigo, que voy a descansar para poder escuchar lo que tú me quieres revelar. Padre, lloro por ellos ahora y te pido que le hables en el silbido apacible. Espíritu Santo, lloro ahora por mis hermanos y te pido, Padre, que le remueva las cargas, que le traigas paz, gozo, Señor, que le muestres que tú tienes para ellos, que tú vas a hacer con ellos, Señor. Yo te ruego que ahora, Señor Jesús, tú lo hagas descansar en tus brazos, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Yo los bendigo en tu nombre. Envuélvenos en tu presencia. Que la unción de tu Espíritu Santo ahora lo llene, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Trae refrigerio, Padre, para sus almas, porque el largo camino te resta. A ti que me estás escuchando, el Señor te dice esta noche: levántate, come, duerme, descansa, porque el largo camino te resta y saldrás para ungir reyes y profetas. Él te hace descansar. Que el Señor les bendiga. Les amo. Abrazos y besos. Dios les bendiga.